política en el ITAM y la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en Harvard, Stanford y el ITAM, y actualmente se desempeña como decano de la Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y América Latina, y ha publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y prosperidad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal en México, asesor del INEGI y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. En 2012 fundó la empresa social México Crece, dedicada a desarrollar las herramientas educativas necesarias para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Cedemos la palabra al doctor Poiré. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a nuestras directoras de carrera en el Tecnológico de Monterrey, de licenciatura en Relaciones Internacionales, por la convocatoria y la organización de este evento, por la invitación a los chavos de las prepas, y sobre todo quiero agradecer a la senadora Gabriela Cuevas, a los senadores que nos acompañan ya y quienes se incorporarán brevemente, por la hospitalidad para estar aquí en el Senado de la República. Es un recinto muy importante, es un momento muy importante para México, y creo que es muy pertinente que jóvenes ambiciosos, talentosos, responsables, que tienen ganas de entender mejor el mundo, que tienen ganas de labrarse un camino en ese mundo, se acerquen a quienes hoy tienen una responsabilidad muy importante en nuestro país. Como ustedes saben, el Senado de la República tiene funciones específicas en materia de política exterior. Entre otras, aprueban los nombramientos de los embajadores y los cónsules, vigilan y supervisan y acompañan la política exterior del Gobierno de la República y entablan relaciones también bilaterales y multilaterales con senadores de otros países y con distintos organismos multilaterales para poder acompañar al Gobierno en la conducción de la política exterior. Y en nuestro país hemos pensado muchas veces que la política exterior pareciera que era una cosa estable, que teníamos una relación muy cercana con los Estados Unidos, que diversificábamos nuestras relaciones con Europa, con otros países de América Latina, que éramos un país muy abierto en términos comerciales y que ese mundo nunca iba a cambiar. Y creo que hoy nos estamos dando cuenta que en muchas latitudes el mundo está cambiando y que tenemos que prepararnos, tenemos que estar conscientes, alertas, y qué mejor para ustedes que les interesa el tema que escuchar precisamente a los representantes del Senado de la República, que no solamente tienen esa visión exterior, sino también la visión de quienes son representados por ellos aquí en nuestro país, y una visión además plural, abierta, que vamos a discutir el día de hoy con ustedes. Vamos a iniciar con una primera posicionamiento de parte de los senadores, que nos platiquen cómo ven la relación bilateral, y después vamos a tener un diálogo más específico sobre los temas que están planteándose. Y quizás la pregunta con la que quisiéramos iniciar, seguramente sobre eso serán algunos de los comentarios, es cómo era nuestra relación con Estados Unidos, por qué es tan importante nuestra relación con Estados Unidos y qué significa el momento que estamos viviendo a partir del 20 de enero de este año. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, doctor Poiré. Muchas gracias por organizar este evento. Primero, yo sí quisiera darles la bienvenida al Senado de la República. Para nosotros es importante este tipo de eventos porque, pues básicamente es lo que nos permite tener mucho más interacción con los ciudadanos, con los jóvenes, y encontrar entre todos nuevos puntos de vista que en muchas ocasiones resultan en grandes ideas. No es fácil a veces desde el Senado de la República incidir en la política exterior tanto como quisiéramos, pero sí, sin duda, la tendencia en México y en el mundo es a que los parlamentarios tengamos más capacidad para tomar decisiones, para evaluarlas, para incidir en ellas. Me parece que los mejores ejemplos en México se están dando en, me parece, 3-4 semanas, en esta nueva tendencia de lograr una verdadera diplomacia pública, que incluya no solo a la diplomacia gubernamental, sino también a otros actores, y una muy importante, a la diplomacia parlamentaria. A nosotros en el Senado nos competen 4 tareas en materia de política exterior. Ya lo comentaba el doctor Poiré, y bueno, una de ellas es precisamente analizar la política exterior que desarrolla el Ejecutivo.
Y hoy la relación con Estados Unidos, y me atrevo a decir también con Canadá, obliga a un análisis mucho más profundo, y no solo de esta coyuntura, de este último momento, sino realmente qué ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas. México, hace ya casi 22 años, se une al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y con esto cambia la política de comercio exterior de México. Es la primera vez que nos abrimos realmente al mundo, pero también cambia mucho, tiene enormes repercusiones en la política interna, particularmente en la política industrial y en algunas otras áreas de nuestra vida como sociedad, y desde la política, por supuesto. Uno de los temas, yo creo que ya visto pues para atrás, tiene que ver con que México sí se ha crecido, México sí se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio, pero probablemente no en la magnitud en la que debía haberse beneficiado. Nos subimos a un tratado que sí es bueno para nosotros en términos de que tenemos una mejor plataforma de exportación, tenemos además un espacio privilegiado, hay muchas empresas del mundo que quieren venir a México, producir aquí para poderle vender a Estados Unidos, no deja de ser uno de los mercados más potentes del planeta, pero también hay que ser muy claros, si en México hubiéramos hecho la tarea a tiempo, pues no hubiéramos dejado abandonada la planeación industrial, hubiéramos tenido mejores políticas públicas para el campo en lugar del corporativismo y clientelismo que le ha caracterizado esas políticas públicas, y por supuesto hubiéramos aprendido una premisa fundamental que hoy está en todos los discursos y que es la diversificación. Y ahí no fue culpa del gobierno, a mí me parece que fue principalmente culpa de todos, de los sectores productivos en primer lugar. México, después de Chile, es el país que más tratados de libre comercio tiene firmados. Tenemos tratados con 46 países del mundo, pero el 80% de nuestro comercio exterior está centrado únicamente en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio pone el 80% de los huevos en una sola canasta. Bueno, nosotros sí lo hicimos. Y no suficiente. Tenemos también la diáspora más grande del mundo. Hay 34 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. Esto representa alrededor del 10% de la población de los Estados Unidos y no hemos sabido tampoco ni cómo protegerlos ni cómo empoderarlos. Mientras, por ejemplo, vemos que hay 3 legisladores de origen cubano con una gran influencia y que es una diáspora mucho menor en términos estrictamente numéricos, del lado mexicano, o si lo ampliáramos al lado latino, a nivel federal apenas llegó la primera senadora. Entonces, algo estamos dejando de hacer en toda esta tarea. La única forma en la que México pueda negociar como pares en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y concretamente con Estados Unidos es también haciendo la tarea en casa. Ser capaces de exigir el respeto que nosotros mismos somos quienes estamos trabajando de este lado de la frontera. Hoy nos toca un bully que es Trump, alguien que claramente ha buscado cómo hacer propaganda utilizando a México como piñata electoral. Hoy es Trump, mañana puede ser cualquier otro, esperemos que no empeore, pero es importante que tengamos claro, primero, la necesidad de tener una mejor política interna, mucho más congruente, mucho más estratégica, y en segundo lugar también una política exterior mucho más diversificada en términos no solo comerciales, sino también políticos. Gracias, muy buenos días a todos. Al igual que lo hizo mi compañera, la senadora Gabriela Cuevas, es un honor para nosotros que estén hoy aquí en esta sede del Senado de la República. Siempre es muy alentador tener un público tan joven que generalmente es el que más desafíos nos impone. Yo espero que así sea esta mañana. Y bueno, el tema es un tema muy complejo porque, como ya lo dijo mi compañera senadora, la relación de México con Estados Unidos, pues desde luego que lleva siglos. A lo largo de este siglo ha tenido enormes complejidades. Pasamos por la etapa de allá por 1916, cuando el presidente de Estados Unidos envió el ejército
a territorio mexicano, a perseguir a Pancho Villa. Tenemos el episodio de la expropiación petrolera, donde hubo también mucha tensión entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Y desde luego tenemos la época moderna, donde pues pasamos primero por una etapa también de enorme tensión, cuando Estados Unidos, por ejemplo, nos evaluaba para ver si cumplíamos en materia de derechos humanos, en cuestión de combate al narcotráfico, y después vino una etapa de acercamiento donde se distensó la relación, donde hubo esta oportunidad de negociar el Tratado de Libre Comercio, donde se generaron importantes oportunidades para México, que yo sí señalaría que México ha obtenido importantes beneficios. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. El comercio se ha fortalecido muchísimo. México pasó de representar el cliente número 1 de por lo menos 2 estados de los Estados Unidos antes del 94, a por lo menos, creo que hoy son 6 o 7 estados de la Unión Americana para los cuales México es su cliente número 1. Sabemos que California y Texas comercian mucho con México, pero hay otros estados de la Unión Americana para los cuales México representa el destino número 1 de sus ventas al exterior. Entonces, hay una relación muy importante entre México y los Estados Unidos. Está la presencia de nuestros connacionales, que como decía Gaby, son alrededor de 34 millones, 11 millones aproximadamente de ellos que creo viven de manera ilegal, y que representan un enorme desafío en estos momentos en el que el nuevo gobierno de los Estados Unidos está adoptando políticas más agresivas para el control de la migración. Hay cerca de 15,000 mexicanos que buscan estudios de posgrado anualmente en Estados Unidos, me parece que es una cifra importante. Me podría pasar un buen rato dándole cifras de cómo la relación entre México y Estados Unidos es muy importante. Está, por ejemplo, en materia del comercio exterior o del comercio que se intercambia entre ambas naciones, no hay un solo país que compita contra México en cuanto a la integración de producción de Estados Unidos en lo que México le exporta al propio Estados Unidos. Es decir, de lo que México le vende a Estados Unidos ya lleva un 40% de producción o de contenido que vino del propio mercado de los Estados Unidos. El siguiente país que nos compite es Canadá, con 25%, y para darles un ejemplo, China, que es un país con el que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial y donde ellos sí tienen importantes problemas en materia de comercio exterior. China representa apenas un 4% de integración de producción de Estados Unidos en lo que los chinos le venden al mercado americano. Entonces, me parece que la relación es mucho más sólida de lo que el presidente de Estados Unidos pretende hacer creer, y creo que pues se vienen momentos muy complejos, sí, ya lo hemos escuchado en los medios. Sin duda el presidente Trump y su equipo cercano están queriendo empujar una agenda proteccionista, una agenda basada en yo diría en los principios nacionalistas, que me parece que va a ser muy complicado que transite de manera holgada por la opinión pública de los Estados Unidos. Habrá un debate importante, habrá ciertamente una renegociación del TLC, de eso no tengo ninguna duda, pero me parece que los fundamentos económicos de la relación están ahí y van a ser muy complicado que el gobierno de Estados Unidos pretenda imponer una agenda regresiva en materia de apertura comercial. Yo estoy convencido de que hay mucha retórica en este momento. Conforme las aguas se vayan calmando, habrá oportunidad de ver cómo las cosas pueden ser beneficiosas para ambas naciones. Estoy seguro que el debate que ocurrirá en el propio Estados Unidos provocará que las cosas se vayan alineando. Por ejemplo, pues hoy dan por hecho muchos que el gobierno o que el presidente tiene manga ancha para hacer lo que quiera, que él va a poder imponer tarifas, imponer restricciones, imponer prohibiciones, todo tipo de restricciones arancelarias o no arancelarias al comercio con México, cuando en realidad el papel del Senado de los Estados Unidos, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos, es muy importante y habrá un debate muy fuerte, que no creo que pase de manera tan sencilla como lo están queriendo hacer ver. Entonces, me parece que la relación es muy sólida.
Sí estamos asustados muchos, hay que decirlo, pero creo que esto deviene de que es una situación pues jamás pensada, es inusual, y no solo tiene que ver con México, lo estamos viendo como el gobierno de Estados Unidos, principalmente el presidente, pues está llevando sus relaciones con los líderes o los mandatarios de otras naciones de una manera muy heterodoxa, yo diría, que pues complica y va a complicar no solo el andamiaje diplomático con México, estoy seguro que, y lo estamos viendo, con muchos países y sobre todo países que son líderes en la escena mundial. Está el caso de la relación compleja que ya está teniendo con la canciller alemana, está el caso del primer ministro australiano, en fin, el mundo se está complicando por lo que hace a la materia diplomática, y creo que para ustedes va a ser, yo creo que muy padre, ver cómo se replantean las relaciones entre los países, y creo que va a ser muy emocionante ver cómo pues, se va desarrollando este nuevo entorno a nivel internacional. Muchas gracias, senador, y muchas gracias. Le damos la bienvenida y a la senadora Luz María Beristain. Le agradezco, como lo hice con los compañeros senadores, la invitación del Senado de la República al Tecnológico de Monterrey, a los estudiantes de las distintas preparatorias que nos acompañan, para una primera intervención, y después vamos a abrir un poquito un diálogo. Muchas gracias, senadora. Encantado. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos sean al Senado de la República. Qué gusto estar aquí con jóvenes, estudiantes, y qué gusto estar aquí con mis compañeros, con los organizadores. Muy buenos días a todos. Renegociación o salida del Telecam. Donald Trump, el pasado 20 de enero, tomó protesta como presidente de los Estados Unidos, y una de sus propuestas es la amenaza de salir del Tratado de Libre Comercio. Es por ello que necesitamos hacer un análisis sobre las ventajas y desventajas que esto traería para nuestro país. El Tratado de Libre Comercio o North American Free Agreement, NAFTA, es un conjunto de reglas que los tres países, Canadá, Estados Unidos de América y México, acordaron para poder vender y comprar productos y servicios en América del Norte. Las negociaciones concluyeron en 1992 y después de un debate de 2 años entró en vigor el 1 de enero de 1994. En un mundo ficticio en el que Trump lograra que su país saliera del Telecam, las cosas no serían buenas para ninguno de los países que participaron, pero sin duda la economía mexicana sufriría un mayor impacto. Comercio. El Telecam, sin duda, ha expandido el comercio de forma drástica. Estados Unidos es hoy en día el principal socio comercial de México. En los últimos 23 años, el comercio con dicho país incrementó casi 6 veces, al pasar de 88.206 millones de dólares de 1993 a 495.693 millones de dólares en 2015. Las exportaciones dieron el salto de alrededor de 60.000 millones de dólares en 1994, el año en que el TLC entró en vigor, a casi 400.000 millones de dólares en 2015. Los artículos de manufactura, como automóviles, autopartes, computadoras y televisores, comprenden una gran parte de estas exportaciones, y algunas de las compañías más grandes de México son actores principales en el extranjero. En el tema de las importaciones de productos estadounidenses, sumaron 186.802 millones de dólares, cifra 4 veces mayor a la registrada en 1993. Entre los productos importados están aceites de petróleo, excepto crudos, motores de diésel o semidiésel, gas de petróleo y automóviles. Si Estados Unidos decidiera cancelar el Telecam, pondría en problemas al sector de exportaciones mexicano. Sin embargo, en el plano de las importaciones, el afectado directamente sería Estados Unidos, pues al ser México el país que más adquiere mercancías estadounidenses, con un total de 95%. Además, el 40% que Estados Unidos utiliza para su producción es de origen mexicano. Y asimismo, las empresas estadounidenses que invierten en México para después consumir los productos en aquel país se beneficiarían de la mano de obra calificada y de bajo costo de los mexicanos.
Los estados de California, Texas, Arizona, Luisiana, Alabama, Missouri, Florida y Nuevo México, que representan el 63.7% el total de las exportaciones a México, se verían muy afectados. Inversión. Otro rubro importante que el Telecán ha promovido es la inversión. México sumó la cifra de 171.500 millones de dólares provenientes de la inversión extranjera directa, representando más del 45% del total de inversión extranjera directa que recibe México en relación al resto del mundo. El sector agropecuario, la industria automotriz, la energética, la aeroespacial y la farmacéutica también se verían afectados. En resumen, la cancelación o salida del Telecán podría resultar en una caída general del sector automotriz mexicano y, por ende, una gran pérdida de empleos. Además, México estaría sujeto al estatus de relaciones comerciales con aranceles normales y a la imposición de barreras fitosanitarias y a las cuotas compensatorias. Estas últimas se establecen cuando la contraparte, Estados Unidos, cree que el producto que va a entrar a su territorio afectará la producción nacional. Entonces, con miras a proteger dicha producción, puede imponer cuotas hasta 1000% el valor del arancel. Con esto hará que los productos mexicanos pierdan competitividad. México puede implementar también aranceles, pero esto perjudicaría las ventas de productos estadounidenses al sur de la frontera, lo que restringiría sus compras y afectaría a los fabricantes. Conclusión: se debe buscar la opción de renegociar el Telecán y considerar una vereda más ambiciosa, así como incluir muchos de los temas que se dejaron fuera de la mesa en 1994, como la energía, migración, infraestructura, educación, seguridad, el sector de las telecomunicaciones y aeroespacial. La cancelación de dicho tratado debe ser el último recurso, pues solo nos llevaría a un impacto económico en sentido negativo para ambas naciones. Ante el momento de cambio que vive la relación entre México y Estados Unidos, se debe fortalecer la presencia de México en el mundo, a fin de diversificar nuestros vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación. Si bien con los Estados Unidos se concentran nuestros mayores intercambios económicos, tenemos que aprovechar las oportunidades que hoy más que nunca México tiene en todo el mundo. Asimismo, México tiene también la obligación de fortalecer su mercado interno mediante la vinculación de sus sectores productivos. En materia de migración, actualmente la población de origen mexicano en Estados Unidos es de aproximadamente 35.5 millones y en general el 8% del Producto Interno Bruto de ese país. Los migrantes de origen mexicano poseen 570,000 empresas, uno de cada 25 en el país. Los migrantes ganan alrededor de 240,000 millones de dólares al año, pagan 90,000 millones en impuesto y utilizan únicamente alrededor de 5,000 millones en servicios públicos y prestaciones. De acuerdo con el Banco de México, en 2016 el valor de las remesas fue de 26,970 millones de dólares, superando en 8.82% las que ingresaron en 2015. Los ingresos por remesas superaron las que se generaron por la exportación de petróleo crudo. El ingreso de remesas que recibe México representa alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Según un estudio elaborado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los estados que más ingresos reciben anualmente por concepto de remesas son Michoacán, 2.2 mil millones de dólares, Guanajuato, 2,000 millones de dólares, Jalisco, 1.9 mil millones de dólares, Ciudad de México, 1.5 mil millones de dólares, Estado de México, 1.4 mil millones de dólares. Una de las propuestas del Donald Trump es la deportación de miles de inmigrantes mexicanos. Tal acción afectaría a México desde el ámbito social, pasando por el económico y laboral. Debemos tomar en cuenta que una decisión de este tipo no sería fácil llevada a cabo por parte de los Estados Unidos. Tendría implicaciones económicas para ese país, sería de gran impacto negativo, pero ante la amenaza,
se deben fortalecer los programas que se tienen en México a favor de la protección de nuestros connacionales en aquel país. La lista de medidas que fue proporcionada por el Gobierno de México contiene 11 acciones para proteger a la comunidad mexicana en el exterior. Sin duda, desde mi punto de vista, 3 serían las más importantes y que debemos trabajar. 1. Estrechar relaciones con organizaciones de derechos civiles en defensa de los migrantes. Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos. 3. Fortalecer la presencia de consulados móviles y sobre ruedas a fin de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades. Es necesario, como ya dijimos y con base en los datos citados, fortalecer los programas de protección a migrantes en Estados Unidos, pero también se debe intensificar la labor del Servicio de Relaciones Exteriores y dotar de mayores recursos al personal consular. Debemos proteger y cuidar a nuestros ciudadanos e intensificar el trabajo del personal de consulados en el extranjero. Seguridad fronteriza y construcción del muro. La seguridad fronteriza que plantea implementar el señor Trump no solo incluye evitar la entrada ilegal de personas y mercancías a través de las líneas divisorias, sino también asegurar el flujo seguro y eficiente del comercio, aumentar el comercio internacional. Una reforma migratoria integral serviría para estos propósitos. Es un hecho la construcción de un muro físico en la frontera con nuestro país. Actualmente, la frontera de México con Estados Unidos tiene una extensión de 3,152 kilómetros. En parte de ella ya existen muros, cercas, vallas y otras barreras. Ábreme esto, por favor. Ok. Es lo que preguntaba yo, si teníamos tiempo o no. Bueno. Es claro que la llegada del presidente Trump, la relación México-Estados Unidos, entró en un momento de mayor dificultad. Sin embargo, tenemos que replantear cómo reencauzar la relación, pero también debemos considerar una diversificación tanto en el ámbito comercial como en lo social y político. Exigir un muro es un acto hostil que separa aún más a las naciones y exalta la xenofobia, el racismo, la discriminación. El costo y el peligro de cruzar sin documentos se elevarían, lo que aumentaría el lucro y las rentas extraordinarias para las mafias del crimen organizado. Un muro de 4 metros de altura, como el que propone Trump, resultaría inútil, ya que los traficantes cuentan con múltiples maneras de evadirlos. Las soluciones no son físicas, tendrían que basarse en la cooperación, en la mayor coordinación, colaboración entre las autoridades locales y en el uso de tecnología e intercambio de información. Y bueno, tenemos más aquí, pero para concluir, pues también diré que nada es para siempre, ¿verdad? Ni lo bueno ni lo malo. Y esperemos que este ciclo del señor Trump concluya lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, senadora. Antes de pasar a algunas preguntas de los jóvenes, quiero sugerirle a las senadoras, al senador, una pregunta que creo que me parece pertinente. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no solamente es un ataque contra la población inmigrante, no solamente es un ataque contra los nacionales de países de mayoría musulmana, creo que también estamos atestiguando un ataque a instituciones democráticas básicas, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la no discriminación, etcétera. La separación de poderes, en alguna medida, creo que se plantea como un riesgo en los Estados Unidos. México es, sin duda, un país que tiene muchísimos retos por delante y el Senado de la República es protagonista de esfuerzos sistemáticos por superarlos, pero México es también un país de una larga tradición de construcción de instituciones, de lucha democrática, de una economía potente, se ha reflejado en los comentarios de los senadores, de una identidad nacional que trasciende nuestras fronteras. México es un país
que no solamente existe dentro de nuestras fronteras, es mucho más allá y no habrá muro que lo divida, eso es cierto. Pero quisiera preguntarles una reflexión sobre el papel que debemos adoptar internamente y externamente en la defensa de estos valores nacionales y de estos valores elementales democráticos de convivencia y de civilización. Al final del día, muchos de los logros que se han tenido en los últimos 50 o 60 años en todo el mundo, que sin duda son insuficientes, son logros que se han dado en la búsqueda de un ideal, en la búsqueda de un ideal de acceso a la justicia, de igualdad ante la ley, de libertades, de poderes limitados que rinden cuentas. ¿Qué papel tenemos que tomar? No solamente en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, sino en la promoción de estos valores y la defensa de estos principios dentro y fuera del país. Senadora. Muchas gracias. No puede ser un poco más compleja la pregunta, pero trataré de hacer una respuesta que tenga sensatez en el poco tiempo que tenemos. Lo que está pasando en el mundo es una situación compleja. Es decir, por primera vez se están cuestionando instituciones que parecían medianamente estables desde la Segunda Guerra Mundial, empezando por las Naciones Unidas, después la Unión Europea, y ahora vemos hasta los temas de valores democráticos elementales e incluso cuestionamientos muy fuertes a las libertades y derechos humanos. Todo esto yo creo que es producto del momento que estamos viviendo como humanidad y que no lo hemos encauzado correctamente. Primero, están cambiando los sistemas de producción y cada vez que han cambiado los sistemas de producción en el mundo, afecta a la política, afecta a los valores, afecta a todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que se fija es si tiene el sueldo en la bolsa o no. Si revisamos lo que está pasando en Estados Unidos, para darles un dato, con todos los tweets de Trump diciendo que se va a llevar a las inversiones automotrices de regreso a Estados Unidos, suponiendo que en efecto tenga razón y se salga con la suya, en todas estas semanas Trump habría ganado 3,000 empleos para Estados Unidos. Según una publicación de Krugman en el New York Times, decía que en Estados Unidos todos los días se pierden 75,000 empleos. Si esto lo proyectamos para los siguientes 10 años, el empleo más común en los Estados Unidos, y pues luego ya lo reflejaremos por acá y en muchas otras latitudes, es el de chofer. En 10 años ya no van a ser necesarios los choferes. Ya Google está hablando de automóviles que se conducirán solos. Ya hay mecanismos mucho más eficientes para trasladar las mercancías. En 10 años será muy raro quien pueda tener un empleo de chofer. Y es el empleo más común en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esas millones de personas que tienen ese trabajo? Y como eso sucede en muchas otras aristas. Empleos que hace 10 años parecían muy estables y cotidianos, hoy parecen, bueno, impensables. Si pensamos lo que lleva el iPhone con nosotros, pues realmente ha cambiado mucho la forma de las comunicaciones y también de la forma en la que trabajamos. Hoy la gente puede trabajar de sus hogares. Hace 10 años era impensable, hace 20, bueno, ni lo hubieran soñado nuestros padres. Pero todos estos cambios, por supuesto que tienen repercusiones. La gente está enojada, ¿por qué? Porque los niveles salariales ya no van a ser los mismos. En esta ocasión, es la primera en la historia de Estados Unidos donde la actual generación no va a tener los mismos privilegios, el mismo nivel de vida que sus padres. Va a ser inferior. En todas las anteriores generaciones había incrementado la calidad de vida. Lo que hizo Trump fue, me parece de manera muy mezquina, canalizar todas estas frustraciones, toda esta incertidumbre y echársela a México, y los mexicanos son los culpables, ¿no? Hay terrorismo, la culpa es de los musulmanes. Hay desempleo, la culpa es de los mexicanos. Hay inseguridad, sí, los mexicanos son violadores y criminales. En lugar de hacer una autocrítica medianamente sensata, que me parece que le urge a Estados Unidos. Se dedicó a buscar culpables y para la gente, pues es más fácil encontrar culpables que hacer introspección o un poco de autocrítica. Y esto no es privativo a Estados Unidos. Si vemos el discurso de Marine Le Pen en Francia, pues también es un discurso de ultraderecha, no solo en contra de la Unión Europea, sino también cuestionando fuertemente derechos tan importantes como el derecho a la nacionalidad o a la identidad. O sea, en Francia hace un año se estaba debatiendo si se retiraba la nacionalidad a aquellos criminales que tuvieran algún origen o antepasado africano o de Medio Oriente,
aunque ya fueran nacidos en Francia y tuvieran pasaporte francés, si es que se les vinculaba con terrorismo. Oye, pero si nacieron en Francia, son franceses. Según ellos, podían no serlo. Entonces, cuando se están cuestionando cosas tan elementales como hasta, pues de repente yo quiero decir que ya no naciste aquí, aunque hayas nacido aquí, pues la cadenita de valores tampoco le va a ir muy bien. Si vamos revisando también cómo está cambiando la política, pues en Austria estuvo a punto de ganar la ultraderecha. Si analizamos Brexit, si analizamos también pues las fuertes diferencias en Colombia en torno al referéndum sobre el acuerdo de paz, el mundo se está polarizando y creo que es también porque olvidamos aquella promoción de la democracia con la que, pues en teoría, se comprometieron las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se privilegia mucho más el acuerdo económico y gozar como parte del sistema bancario que realmente la promoción de los valores democráticos. Hace 15 o 20 años era impensable que China pudiera entrar a la OMC. Hoy, mientras juegues en estas reglas, no pasa nada con lo que hagas dentro de tu país. Ese tipo de cuestionamientos ya no fueron tema. Entonces, pues para alguien como Trump, ¿por qué va a ser tema si no se le cuestiona a China, si no se le cuestiona el tema de igualdad de género a los países árabes? En fin, como hay diversidad de valores en el mundo, pues ¿por qué voy a tener que enarbolar ciertas premisas? Pudiera ser un poco la idea de Trump. Digo, si vemos que sus paradigmas son Rusia o su amistad con Netanyahu, pues eso nos habla un poco de dónde está la mentalidad de Trump, que está muy lejos de alguna convicción democrática o libertaria o de derechos humanos básicos. A Trump lo único que le importa es tener la posibilidad de tuitear, no importa las consecuencias. Y si revisamos sus tweets, que eso es lo más grave, el otro día me lo decían de un programa de estos cómicos estadounidenses, que el problema de Trump es que cree que imprime un tweet, lo firma y es una orden ejecutiva. Y parece que sí. Ahora, el problema es que estos tweets van desde criticar a Schwarzenegger, desde estar viendo los ratings de The Apprentice, hasta pelearse con el Poder Judicial, decir que todo está mal y que si hay algún acto de terrorismo hay que culpar a un juez. Entonces, ya alguien que llega a ese nivel de nulo respeto a cualquier institución y que está buscando más a quién responsabilizar por cualquier problema, está muy grave que sea el presidente de un país, porque en teoría pues él es el responsable de pues, gran parte de lo que suceda en ese país. Esto claramente va a repercutir en México. Yo creo que, insisto, México tiene que hacer su propia tarea. México, en el año 2011 hicimos una gran reforma en materia de derechos humanos y una de las premisas fue precisamente que la promoción de los derechos humanos se vuelve un principio de política exterior. Y eso pues creo que no ha entrado en vigor nunca, aunque está en la Constitución, pues parece que pasó de noche, porque no hemos hecho ninguna promoción de derechos humanos, ni en nuestra propia casa en muchos casos. Pero pues sí es importante que México siga con esas convicciones, que podamos llevarla a las distintas instancias y también que México hoy más que nunca se comprometa con las instituciones internacionales. La diplomacia es lenta, pero ha demostrado que funciona. Ahí está el acuerdo nuclear iraní, ahí está también el reinicio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ahí está y estamos por celebrar en unos días el aniversario de los tratados de Tlatelolco, donde México pues básicamente ayudó a escribir la historia de Centroamérica. Sí funciona la diplomacia, insisto, lenta pero funciona. Cuestionar hoy a la ONU o al multilateralismo es una mala idea, porque ahí en esas instancias es donde se logran los grandes debates y los grandes consensos. Lo que hay que hacer es justamente lo que está apostando México, que es un rediseño de las instituciones para hacerlas más funcionales y que respondan a la realidad que hoy tiene el mundo. Un mundo en el que no pueden estar 8 países diciendo a quién se veta y a quién no. Un mundo que lo que requiere es mucho más dinamismo ante el flujo de personas. Un mundo pues que sí le apueste a la construcción de acuerdos de paz en donde más se necesita. Y esa es la apuesta de México. ¿Cómo lo traducimos a nuestra relación con Estados Unidos? Esa fortaleza de instituciones es lo que también nos puede ayudar. Tener una OMC seria, fuerte, consolidada y creíble es lo que nos puede ayudar a tener acuerdos mucho más justos en materia comercial con los Estados Unidos. Fortalecer instituciones en materia de derechos humanos, tanto a niveles regionales como globales,
eso también ayuda a dirimir conflictos con Estados Unidos y con cualquier otro país. Me parece que, por una parte, sí debemos estar cautelosos de lo que está sucediendo. Digo, si a alguien no le importa ni la corte en su país ni los jueces, pues difícilmente le va a importar la vida de un connacional en la frontera. Pero eso también será parte de nuestro trabajo, parte del fortalecer la red consular, parte también muy importante de cuidar cómo se dé una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y subrayaría diversificación y hacer la tarea en casa. Mientras nosotros no hagamos la tarea en casa, en términos hasta de estos mismos valores de democracia, de división de poderes, de respeto a las instituciones, tampoco es que tengamos la mayor legitimidad para andarlo promoviendo en el mundo. Habría que preguntar sobre división de poderes a varios gobernadores en nuestro país y seguramente no sabrán de qué les estamos hablando. Bueno, pues ya después de la intervención de mi presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya casi no hay gran cosa que decir. Espléndida toda su intervención, Gaby, muy buena. De acuerdo a la pregunta que hacías, bueno, yo creo que México tiene que fortalecer hoy más que nunca las políticas de Estado. México hoy tiene que reinventarse. México tiene hoy más que nunca generar mesas de trabajo entre los poderes legislativo y el ejecutivo. Hoy más que nunca tenemos que tener un vínculo muy estrecho con la Cancillería, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mesas instaladas permanentemente de todos los ámbitos. La diversificación es una palabra un tanto trillada, pero que llegó el momento de aplicarla. Salir un poquito de la zona de confort, porque sí ha sido muy confortable hacer todo el intercambio que hemos venido llevando a cabo con nuestro vecino país del norte. Y bueno, pues era lo lógico y lo natural, incluso porque bueno, ellos se llevaron la mitad de nuestro territorio el siglo antepasado. Pero todas estas cosas llevan a México a estar haciendo hoy ajustes permanentes en todos los ámbitos. Y eso es bueno porque, como dice Gaby, los modelos económicos de desarrollo están cambiando, no son estáticos. Se está pasando de un modelo un tanto pues democrático. Vamos a pensar que era mucho más democrático lo que Obama llevaba a cabo y sus antecesores, a un modelo más de derecha, más conservador, pues más republicano, a un modelo en el que quieren blindarse, creo que erróneamente. Creo que todos estamos de acuerdo con que la conveniencia de un mundo globalizado pues tendría que ser incuestionable. O sea, realmente ya un mundo sin, o sea, se supone que hemos venido construyendo en los últimos 50 años un mundo sin fronteras. Cayó el muro de Berlín y se generaron cantidad de acuerdos y de tratados entre todos los países. México tiene cantidad de acuerdos y de tratados en otras latitudes. Nosotros tenemos 60 y tantas embajadas en otros países. Es una representación un tanto escasa porque somos un país con todas nuestras carencias y limitaciones pujante. Y comparado con Cuba, bueno, Cuba tiene 120 y tantas embajadas. Cuba, que es un país chiquitito, con mucho más carencias que México, tiene mucho mayor representación en el globo terráqueo. Entonces, pues lo que Gabriela decía y lo que aquí se ha dicho, tenemos que generar que nuestra telaraña crezca en el mundo y tener la capacidad de innovar, de diversificar, de revisar esas invitaciones para generar una cooperación a otras latitudes y de estar permanentemente haciendo ajustes, pero con políticas de Estado. ¿Cómo se generan las políticas de Estado? Con la convergencia del legislativo, del ejecutivo, revisando los principios básicos que le dieron pie a las políticas en materia de relaciones internacionales, revisándose las doctrinas, revisándose los principios elementales que México siempre ha llevado a cabo, de la no intervención, del respeto a la soberanía, de todo lo que
como la doctrina de Estrada, que generó los lineamientos básicos y teóricos de la política exterior, y en mesas de trabajo permanentes haciendo ajustes, pero sin perder la legitimidad que nos tiene que dar, que sean políticas consultadas con nosotros, los representantes de las y los mexicanos, porque trabajamos aquí por y para ustedes, por y para las personas que nos eligieron, y el Ejecutivo tiene que estar atento, escuchando lo que dicen los representantes populares y converger de una manera que sea útil a lo que está ocurriendo en este momento. Hay que hacer ajustes, nada es estático y nada es para siempre. La flexibilidad tiene que estar permanente en todos los ámbitos de la vida, y más hoy en día en un ámbito como es el internacional. Yo quiero hacer votos porque nuevamente se llegue a la concordia entre los líderes mundiales, porque sí hay como que una tendencia a un retorno a prácticas que pues ya estaban de salida. O sea, estamos regresando a cosas que se supone que ya no iban a existir, como fue Mussolini con el totalitarismo y Hitler en otros momentos. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos, como dijo Gabriela, que seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos. Y a partir del respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos y generar los nexos y la cooperación en una gama, en un mosaico, en un abanico mucho más amplio y más diverso, bueno, vamos a demostrar que no tenemos por qué tener exclusividad con Norteamérica en ningún tipo, de ningún tipo, porque esa exclusividad pues tampoco ha sido sana. Miren lo que está ocurriendo hoy y pone a temblar a todo el país, de ninguna manera. Entonces hay que abrir más el abanico y hay que generar políticas de Estado, del Estado mexicano, políticas con la certeza de lo que se ha vivido y con el análisis científico de los analistas, de los especialistas, para no incurrir en los errores que ya pasamos. Gracias. Bueno, está visto que la pregunta da para mucho. Yo quisiera empezar por el tema del riesgo en el que están algunas instituciones, primero en Estados Unidos, para luego trasladar esa circunstancia al contexto mexicano y hablar un poquito de qué creo que podemos hacer o debemos hacer. En primer lugar, pues está este creciente riesgo que hay contra la libertad de expresión hoy en día, algo impensable en los Estados Unidos, donde vemos que el presidente de los Estados Unidos amanece cada mañana con el ánimo de cuestionar, de criticar, de señalar a los medios que lo están criticando, que están hablando de él, que están hablando de sus políticas, al grado de que hoy la propia Casa Blanca considera en general a los medios de comunicación como una especie de partido de oposición, y ese es el trato que pretende darle a los medios de comunicación. Entonces, incluso vimos cómo desde el primer día de la administración se impusieron restricciones a distintas agencias o departamentos del gobierno de Estados Unidos para que no siguieran comunicando de la forma que lo hacían bajo la administración del presidente Obama o incluso de anteriores administraciones, particularmente la del presidente Obama, porque es cuando adquiere mayor ímpetu la comunicación vía redes sociales. Está el caso de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, está el tema de este Departamento de Parques Nacionales, que fue muy polémico por el hecho de que dio cifras o aparentes cifras de la concurrencia que hubo a la toma de posesión del presidente Trump. Entonces, hay un ánimo de censura, hay un ánimo de que pone en riesgo la libertad de expresión, hay señalamientos muy fuertes de la gente que más cercana al presidente Trump contra los medios de comunicación. Ahí me parece que está el principal desafío que hoy en día vive la sociedad norteamericana. Están desde luego los intentos equivalentes a lo que ya conocimos hace algunos años en México como al diablo con las instituciones, que acuñara Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente Trump justamente está molesto por el tema del Poder Judicial, que está tomando medidas que ponen un freno a este decreto que impone restricciones a los refugiados y a los inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Entonces,
estamos viendo cómo un país que creíamos que había construido instituciones sólidas, de la noche a la mañana pudieran verse en riesgo simplemente por el ánimo totalitario de un presidente que además de todo pues es un presidente frívolo, que todos los días está cuestionando en redes, incluso como decía Gaby, los ratings de un programa de televisión. Ahora, ¿eso qué significa para México o qué desafíos nos impone? Pues nos impone la obligación de velar porque en nuestro país se respete siempre la libertad de expresión. Creo que ese es un bien máximo, un bien superior que debemos cuidar todos los mexicanos siempre. Debemos velar porque haya libertad de los medios de comunicación, porque haya diversidad de opiniones. Debemos seguir construyendo nuestro andamiaje de instituciones democráticas. Hemos hecho mucho, sí, a nivel federal, y ahí voy a la última parte de la intervención de la senadora Cuevas, cuando hablaba del poder de los gobernadores en los estados. Ahí creo que hay todavía mucho por hacer. Hoy en día, por ejemplo, pues ustedes saben que a nivel federal pues hay 3 poderes de la Unión, hay órganos autónomos que se han creado, hay división de poderes, todos estos poderes tienen autonomía para tomar sus decisiones. Y sin embargo, a nivel de los estados, de las entidades federativas, no vemos exactamente el mismo andamiaje. Por ejemplo, algo que creo que tenemos como tarea pendiente es el tema del Poder Judicial a nivel de las entidades federativas. Hoy en día, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, como se les llama en los estados, pues en casi todas las entidades de la República es designado por el gobernador en turno. Entonces, el Poder Judicial, en realidad, en los estados no tiene autonomía o la independencia que sí tiene el Poder Judicial a nivel federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay una tarea pendiente, hay también mucho por hacer en cuanto a los pesos y contrapesos, a la rendición de cuentas, porque efectivamente de alguna forma los congresos estatales me parece que tampoco llevan a cabo su tarea de la mejor manera en cuanto a la revisión del desempeño de los ejecutivos en turno. Entonces, tenemos mucho por hacer en la construcción de instituciones todavía a nivel de las entidades federativas, y a nivel federal yo diría que fundamentalmente que velemos por cuidar la libertad de expresión en nuestro país. Creo que ese es un bien fundamental que no debemos dejar nunca que esté en riesgo. Muchas gracias, senador. Tenemos tiempo para quizás 2 o 3 preguntas de parte del público. No sé si alguno ya estaba preparado. Allá atrás tenemos 3, pues de una vez, si nos ayudan con un micrófono. Y acá adelante 2, entonces una de por allá, otra de por acá. Allá, mira. Allá atrás, gracias. Preguntas breves, compañeros, gracias, para aprovechar el tiempo de los senadores. Hola, buenos días. En 2008, solo el 3% de la exportación de México se fue a Brasil, India, Rusia o China. Desde entonces, ¿qué se ha hecho para cambiar el número, incrementar la exportación a estos países, y qué no ha funcionado en esos tratados? Muchas gracias. Tu compañero de atrás también tenía otra pregunta. Buenos días, especialmente para la senadora Gabriela Cuevas. Pues, ante una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿cuál debería ser la postura que adopte México? ¿Qué se debería buscar proteger? ¿Qué se debería buscar implementar? Y pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y aquí adelante hay otras 2, o alguno de ellos, rápidamente. Acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo nada más tengo una pregunta. Me gustaría que, si dentro de lo posible, fuera una respuesta lo más específica posible para darnos una mejor, para entenderlo mejor nosotros, pero creo que ahorita mucha gente, y por lo general en redes sociales y en la política, se están refiriendo mucho a por qué no le conviene a Trump el muro y por qué no le conviene y qué debería hacer. Yo creo que es
está muy mal estar pensando en, digamos, casi tratarlo de convencer de algo. O sea, yo estoy seguro de que él ya lo pensó muy bien y que ya tiene en específico la razón por la cual le va a funcionar de alguna manera. Entonces, mi pregunta es, en esta pues, coyuntura de cambio, ¿cómo podemos aprovechar esto? A lo mejor, hablando de comercio, aprovechar esto que parece algo malo, darle la vuelta y producirlo en pues en algo que nos ayude a anticiparnos a algo, porque es lo que creo que está haciendo Trump, que está haciendo muchos cambios, pero es porque la misma historia está produciendo cambios y lo que quiere es anticiparse para que Estados Unidos sea el primero en recibir pues los beneficios y nada más. Muchas gracias. Senadoras, senadores. Primera pregunta. En 2008, el 3% de las exportaciones a los BRICS. Pues es sencillo, no tenemos ni siquiera un tratado de libre comercio con los BRICS. Lo más que tenemos, en todo caso, es un acuerdo de complementación económica únicamente con Brasil, ni siquiera con los otros 4 países. Yo no sé y no creo que México deba sumarse a los BRICS. En realidad no les ha ido bien. O sea, el único que crece es China y una tasa menor a la que crecía hace 10 años. Fuera de eso, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica no presentan tasas de crecimiento que sean lo más atractivas en el mundo. Atractivo es Norteamérica. O sea, nos guste o no y tengamos a Trump o no, la región más dinámica y con más potencial del mundo es Norteamérica. Norteamérica junta tiene más potencial energético que toda la península árabe. Norteamérica junta tiene a la mano de obra más productiva del planeta. Norteamérica junta tiene pues los niveles más altos de consumo que se tienen también en todo el planeta. Norteamérica tiene una lógica, no es nada más como quererle apostar a ver si nos integramos hacia arriba o hacia abajo. Tiene que ver con una lógica que nos ha funcionado. Yo creo que sí. Creo que si revisamos las estadísticas en términos tanto de exportaciones como de inversiones, sí le ha funcionado a México. Pero creo que el tratado es un instrumento mucho más potente de lo que lo usamos. El 50% de lo que exportamos son coches. Para que se den una idea del tamaño de costo de oportunidad que tenemos. O sea, podríamos haber producido mucho más. Podríamos, ahora que está de moda lo de las zonas económicas especiales, podríamos apostarle a vincular el desarrollo regional del país con una capacidad productiva y que además tenga potencial exportador. No es física nuclear, es entender que cualquier política exterior también debe estar conectada con la política local, es súper elemental. Y parece que se les olvidó. Ahora, ¿yo qué creo que se debe hacer? Hay mucho más mercados en el mundo que el de Norteamérica. Creo que Norteamérica es una región con un enorme potencial y que tenemos muchísimo para crecer. Pero no quiere decir que sea la única región del mundo. Insisto, yo no le apostaría ahorita a los BRICS, porque además políticamente ni les interesamos. ¿Qué sí le apostaría? Hoy África está creciendo algunos países a tasas arriba del 6%. Sí, no es fácil, mucho de esos crecimientos se debe a materias primas, pero al final están creciendo y algunos de ellos con potencial importante. Para que nos demos una idea de cómo estamos, México tiene 8 embajadas para todo África, Cuba y Brasil tienen más de 30. Le apostaría también a Medio Oriente. México tiene un potencial muy importante en todo lo que son alimentos y que concentrarnos con Estados Unidos no es el mejor negocio, aunque ahorita sean dólares con un peso tan devaluado, pero igual te lo pagan en dólares en Medio Oriente y vas diversificando. Le apostaría a fortalecer los vínculos con Europa, aunque Europa pues no pinta para crecer pronto, salvo Alemania, y hay que generar pues todo el nuevo andamiaje legal con Reino Unido. Al final, pues Europa es un mercado que ahí está y que medio entendemos, pero que no hemos sabido utilizar correctamente el acuerdo global que tiene también ya 20 años y ni así sabemos utilizarlo. Y me parece que hacia Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, México debe tener no únicamente una estrategia comercial, porque en realidad somos pues, como el próspero de la región, sino una estrategia también de unidad y de trabajo político. Una forma pues, que me parece importante negociar con Trump es que Trump entienda que el muro no es solamente contra México, sino que es contra toda la región. Por México cruzan todos los años 500,000 de personas de Guatemala, Honduras, El Salvador principalmente, pero también vienen de otros países y otras regiones. No es únicamente un muro que atente contra los derechos humanos de los mexicanos, atenta contra toda América Latina y el Caribe. Ahora,
¿Qué se ha hecho? Sí, se han diversificado desde 2008 para acá nuestras exportaciones, sí, pero no es suficiente. O sea, aunque ya hemos bajado del 95% al 80%, de todos modos, insisto, el 80% de los huevos en una canasta, y que ahora Trump trae del mango la canasta, es mala idea. Hoy es Trump, mañana quién sabe quién sea. Hoy estamos más conscientes de las cosas, pero cuando Clinton empezó a construir el muro, pues poca conciencia política e información teníamos y no había la efervescencia que hoy vivimos. Entonces, hay presidentes que sí van a ser más amigos de México que otros, sin duda. Subrayo, mientras no hagamos la tarea en casa, no va a haber presidente de Estados Unidos que nos parezca correcto. Por muchas razones. Pero una tiene que ver con nuestra escasa diversificación comercial y otra tiene que ver con que la planeación industrial parece que la catalogamos como de comunista o algo así y entonces se nos olvidó hace 20 años. El tema del tratado, la renegociación. Todo parece indicar que el gran conflicto de la renegociación tiene que ver con los componentes chinos en lo que le vendemos a Estados Unidos. Sí, sí hay componentes chinos, sí. No son los más. Lo que Trump no acaba de entender y que yo creo que no es un tema didáctico, sino facts, o sea, no es ni siquiera se aprenda, así sucede. Los productos que le vendemos a Estados Unidos traen tal incorporación de piezas de la región, llámese Estados Unidos, Canadá y México, que es casi imposible deshacer ese rompecabezas. Si pensamos, por ejemplo, en los automóviles, únicamente el 5% de ese valor se queda en nuestro país. ¿De quién es el negocio entonces? ¿Es de México? Claro que no. Lo único que hizo México fue pasar de ser un país que vendía materias primas a ser un país de manufacturas. Nos falta muchísimo de invertir en términos de valor agregado. Y en tanto no tengamos mayor valor agregado, vamos a seguir siendo manufactureros con los costos que tenga y con el cambio industrial que se prevé en un no muy largo plazo. ¿Qué tenemos que proteger y qué debemos implementar? Yo creo que hay que primero modernizarlo. El comercio no era lo mismo hace 22 años que lo que es ahorita. Me parece que hay que entrarle al comercio electrónico, incluyendo el pago de impuestos de ese comercio electrónico. Todo lo que se compra en esos portales son impuestos que no se quedan en nuestro país, entonces creo que ahí hay que regularlo y creo que ahí hay una ventana que a Estados Unidos le puede incomodar. Yo creo que hay que incomodarlos un poco. Me parece también importante entrarle a otros sectores de nuestra economía que han cambiado en los últimos años, energía, telecomunicaciones, porque hoy Estados Unidos vive todos los beneficios de esa apertura y creo que México no ha obtenido ningún beneficio por parte de Estados Unidos. Yo sí creo que hay que apostarle a ser un poco didácticos. En el Congreso se entiende bien en Estados Unidos. Trump no entiende nada, su equipo parece que tampoco. Mientras no sea en materia de un tweet, no está en el interés de Trump, pero creo que no por eso hay que dejar de hacer esa labor didáctica. Hay temas que creo que pueden hasta beneficiarnos un poco. Se habla mucho que Estados Unidos nos presionará sobre temas laborales, creo que eso no está mal, y sobre temas ambientales creo que tampoco está mal. Ojalá y ellos pusieran el ejemplo, porque parece que no son de las premisas que más le importan a Donald Trump, ni con México ni en el mundo. Y bueno, tercero, el tema del muro. Claro que el muro no le conviene a Trump, o sea, digan lo que quieran, no le conviene a Trump, es un gasto ineficiente en el mejor de los casos y es la crítica que ha tenido por parte de su propio Congreso y de los propios republicanos. No es una crítica de Gabriela Cuevas, es una crítica que él tiene en su propia casa. A ver, hoy existe 1,000 kilómetros de muro. La tercera parte de la frontera tiene muro. La otra tiene río, la otra tiene desierto y no hay forma de cruzar ese desierto y salir con vida. ¿Eso ha sido un mecanismo eficaz para ahuyentar la migración? Creo que no. En 1990 habían 4 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Hoy hay casi 12. El muro se construyó esa parte en 92. Ahora, donde hay muro, pues estamos hablando, por ejemplo, de la parte de Tijuana, San Diego. Pues resulta que California es donde hay más mexicanos de todo Estados Unidos y hay muro. No es un tema aquí de muros. Las fronteras hoy en el mundo tienen, pues, de entrada otra tecnología, pero también otra naturaleza. Apostarle a fronteras de la Alemania comunista, pues, ahí es donde se ubica Trump, pero no es donde se debe ubicar México. Por eso nosotros no tenemos un muro con Guatemala y Belice,
porque le apostamos a una gestión fronteriza, porque le apostamos a que haya permisos de trabajadores temporales con Guatemala y esperamos poder ampliar ese programa. Porque la gestión migratoria hoy en el mundo se construye construyendo capacidades en las comunidades de origen. En tanto esté casi explotando la mitad de Centroamérica, en tanto Centroamérica esté viviendo una de las peores sequías en la historia, entre morirme o migrar, no, pues ¿qué hago? Pues tipo sí va a migrar. Pues, obvio, nadie va a migrar por gusto. A ver, los indicadores de homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador son superiores a los de Yemen o Sudán del Sur. Ahí está la decisión. Y súmenle la sequía. Entonces, ¿eso creen que lo vaya a frenar un muro? Claro que no. Y tampoco los republicanos van a apostarle a darle millones de dólares a Trump para gastárselos en cemento, pues porque el señor quiere cumplir su idea del muro, que es lo más ineficaz. En fronteras complicadas, me tocó ver toda la estrategia de cuidado de fronteras entre Irán y sus vecinos. Eso sí es una frontera complicada. Y no tiene muros. Tiene sistemas de radares, tiene sistema de drones y tiene patrullaje. Y esa sí es una frontera complicada. Entonces, hay mucho que se debe hacer en términos de gestión fronteriza, sí, pero con fronteras del siglo XXI. Fronteras donde la gente, tanto que dicen en Estados Unidos que quieren una migración ordenada, segura, legal, no sé cuánto, la migración más segura o la frontera más segura es donde nadie se muere. En ese muro sí se muere gente. Algo se está haciendo mal. Y cuando en la política vemos que el fruto del trabajo es que más fácil cruce una vaca o un coche a que cruce una persona, el error está haciendo los políticos porque no entendemos que las personas van primero. Que sí me parece una buena idea de esta administración, que por fin decidieron subir todos los temas a la mesa con Estados Unidos. Hoy no es que, a ver, a ti te acomoda hablar de energía, pues ok, energía. No, vamos a hablar de energía y vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de migración y vamos a hablar de seguridad y de drogas y de armas, porque así se construye una relación diplomática de mayor alcance. ¿Nos va a funcionar con Trump o no? ¿Quién sabe? Ojalá, pero creo que la premisa de subir todos los temas a la mesa es buena. A mí si me dijeran, ¿cómo negociarías tú con Trump? No tengo idea. O sea, creo que sí es un narciso que no respeta un solo acuerdo. Y las dos interacciones que ha tenido México en ese tipo de diálogo, tanto cuando Trump vino para acá y desde los mismos pinos dice, les voy a construir un muro y ustedes lo van a pagar, bueno, el del pago lo dijo después por Twitter, o en la última ocasión de, bueno, si quiere venir el presidente Peña, que venga ya casi con el cheque en mano, pues no es precisamente alguien con que se pueda hacer una labor diplomática. Probablemente el enfoque correcto para negociar con él, pues entendiendo cómo fue Trump en los negocios. Trump tiene muy mala fama en los negocios. Se cuenta que no le paga a sus acreedores, que prefiere gastar en abogados. Se cuenta también que primero prefiere aniquilar al adversario y luego entonces ya subirlo a la mesa. Pues aprendamos un poco de los que ya tuvieron las malas experiencias con Trump y empecemos a ir un paso adelante. Empecemos a construir más capacidades de este lado de la frontera, empecemos a hacer la tarea en casa, empecemos también a diversificarnos. Y entonces, para cuando ya Trump decida que ahora sí ya es tiempo de negociar con México, pues probablemente no nos agarre tan débiles como parecemos. Bueno, trataré de ser breve. ¿Por qué no hemos crecido en comercio exterior a países como China, Brasil o Rusia? Pues yo diría porque, entre otras razones, tiene que ver también con el manejo. Por ejemplo, en el caso de China se le ha acusado durante años de un manejo específico del tipo de cambio que hace que sus exportaciones sean competitivas y que sea complicado o que sea relativamente caro venderles a ellos. Bueno, Brasil ha tenido problemas fuertes en el desempeño de su economía casi desde esos años. Y en general, esto me lleva a hablar de que estamos ante una época de enormes desafíos en materia de comercio exterior, porque si ustedes revisan la historia del desempeño del comercio internacional, en la década de los 90, el comercio crecía a una tasa, el comercio internacional crecía a una tasa de prácticamente el doble a lo que crecían las economías del mundo. Hoy en día, de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de Comercio, o por lo menos al cierre del 2016,
el comercio mundial creció una tasa del 1.7%, comparado con una estimación de crecimiento de la economía mundial del 2.7%. Esto nos habla de que el comercio ya está creciendo muy por debajo, no solo de su ritmo de décadas anteriores o de años anteriores, sino incluso ya está creciendo por debajo del crecimiento de la economía mundial. Esto nos habla de un desempeño muy pobre de los flujos de comercio internacional, y esto nos habla de que es y va a ser muy complicado empezar a buscar nuevos destinos para nuestras exportaciones. Por lo tanto, creo que México sí se debe enfocar a cuidar el mercado, los mercados que ya ha desarrollado, fortalecer las relaciones comerciales con esos mercados. Concretamente estoy hablando desde luego del mercado norteamericano. Me parece que sí tenemos que buscar un poco mayor de penetración en el mercado canadiense, por ejemplo, y también tenemos que buscar, como decía Gaby, que las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos tengan un mayor valor agregado. Hay un indicador que nos habla de que ha estimado el exsecretario de Hacienda y de Comercio de México, Jaime Serra, que se le conoce como el multiplicador de las exportaciones, que te dice cuánto beneficia una economía cada dólar de valor exportado. Mientras para México un dólar de exportación se multiplica, digamos, en 1.8 dólares para el resto de la economía, en los Estados Unidos ese multiplicador es de 3.2 dólares. O sea, por cada dólar exportado hay una derrama hacia el resto de la economía de 3.2 dólares, o incluso Brasil tiene un indicador o un multiplicador de cerca de 2.2 dólares por cada dólar exportado. Eso nos habla de que México le tiene que agregar más valor, tiene que poner más contenido o más esfuerzo nacional en sus exportaciones, y eso desde luego nos habla de que no ha habido una adecuada política industrial desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio, porque esto no tiene que ver con políticas de este año, del año pasado o de hace 2 años. Estamos hablando de un diseño que debió haber ocurrido en materia de política industrial en paralelo a que se negoció el tratado, en paralelo a que entró en vigor. Me parece que ahí hay grandes oportunidades para que mejoremos nuestro desempeño, y desde luego está el tema del comercio de servicios del que hablaba Gaby, que donde México tiene una gran oportunidad. Hoy en día comerciamos con Estados Unidos en servicios cerca de 100,000 millones de dólares. Me parece que ahí hay enormes oportunidades, y ahí es donde creo que están las oportunidades en general para el comercio mundial en los próximos años. Entonces, eso es por lo que hace al desempeño del comercio internacional. ¿Qué debemos cuidar en una renegociación del Tratado de Libre Comercio? Pues yo diría que básicamente lo que hemos logrado hasta ahora, el acceso que hemos logrado hasta ahora, posiblemente en materia de vehículos o de exportación de vehículos, nos enfrentemos con una reticencia del gobierno de Estados Unidos a permitirnos crecer más nuestras exportaciones. Yo diría que lo que hay que cuidar es por lo menos mantener el nivel de exportaciones que mantenemos al día de hoy. Normalmente en una negociación comercial es muy complicado y es prácticamente imposible que un país pretenda obligar a otro a regresar a un estado que ya no existe. Es decir, si hoy México le exporta 50,000 millones de dólares en vehículos a los Estados Unidos, créanme, es prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos pretenda obligar a México a disminuir ese monto de exportaciones. Entonces debemos cuidar que ese nivel no decaiga, debemos cuidar el acceso de productos mexicanos en temas, sobre todo un segmento que ha crecido mucho y que creo que es de mucho interés para ambas naciones, es el sector agroalimentario. Creo que en materia de frutas y hortalizas, por ejemplo, México ha logrado un gran desempeño o un muy buen desempeño en materia de comercio exterior con Estados Unidos, y no debemos permitir que eso pues se venga abajo. Como decía yo, es muy difícil o prácticamente imposible que nos vayamos hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es cuidar que por lo menos esos niveles se mantengan. Y en materia del muro, yo lo que diría, nada más reiterando un poco lo que ya dijo Gaby, además de las barreras naturales, de las complejidades de la orografía, bueno, yo no tengo duda que Trump
va a tratar de iniciar la construcción del muro y que seguramente va a construir alguna parte de ese muro, pero desde luego que no lo va a poder completar jamás, primero por las barreras naturales y luego están las barreras legales. Por ejemplo, en el estado de Texas, prácticamente toda la propiedad que es colindante con la frontera de México es propiedad privada y ya en el pasado intentaron construir muro a lo largo de esa frontera y el gobierno de los Estados Unidos se topó con los propietarios de esas tierras que llevaron al gobierno de Estados Unidos ante tribunales y le ganaron en tribunales esa decisión de tratar de construir un muro sobre sus tierras. Entonces, hay una clase de impedimentos que son los legales, los naturales y desde luego están los políticos y sobre todo los financieros. Y aquí es donde creo que también debemos aprovechar porque lo que hemos visto es que si bien el gobierno encabezado por Trump tenía una política clara, una idea muy basada en la retórica de construir un muro, lo que nunca ha tenido claro es cómo lo va a financiar y en los primeros días de su administración vimos una serie de ocurrencias que incluso los llevaron a desdecirse cuando se les pidió que dijeran cómo lo iban a financiar y lo primero que se les ocurrió decirlo de manera oficial fue mediante un impuesto a las importaciones provenientes de México. Eso, pues desde luego fue un error gravísimo de parte de ellos, porque de inmediato la gente pensante en Estados Unidos les señaló que eso lo único que significaba es que quien iba a pagar el muro, por un lado desde luego son los consumidores de Estados Unidos que pagarían más caro por los productos que se importan, y desde luego está que los contribuyentes de Estados Unidos, porque ese impuesto de importaciones pues se va a las arcas del gobierno federal, y si se va a pagar el muro con los recursos provenientes de esos impuestos, pues no hay otra forma de decirlo que quienes pagarían son los contribuyentes. Entonces, se han metido, por decirlo de una manera coloquial, en un berenjenal, que no saben cómo, según ellos, financiarlo, traen un relajo, por no decir un desmadre, con el tema de los costos, no saben ni siquiera cuánto va a costar. Generalmente, cuando uno despliega una infraestructura, por ejemplo, telecomunicaciones, ductos, lo que sea, los primeros kilómetros son los más baratos. Los últimos, los que generalmente no se construyen, son los más caros porque es muy difícil tener acceso a esos terrenos, porque es muy difícil obtener los derechos de propiedad o los derechos de paso, digamos, para desplegar esa infraestructura. En este caso está lo que yo decía de Texas. En general, lo que se estima que costaría el muro en realidad está muy por encima de lo que Donald Trump ha querido hacer creer, porque creo que básicamente él ha trasladado las cifras del costo de los primeros kilómetros hacia el resto de lo que falta, cuando eso, lo que falta es realmente la parte más cara. Entonces, no tienen ni idea cuánto costaría, no tienen ni idea cómo lo van a financiar. En suma, lo que yo digo es, sí lo van a intentar construir, se les va a hacer un relajo el cómo financiarlo, el cómo llevarlo a buen puerto. Al final creo que se van a quedar en menos de la mitad de lo que pretendían. Entonces, y bueno, es una idea que siempre han tenido ahí. Yo creo que México debe ver de qué manera fortalecer sus lazos con las entidades fronterizas, que son las que más preocupadas están por las nefastas consecuencias de un muro, y me refiero concretamente al caso de California y de Texas, por citar algunos. Bueno, a mí me parece que, como dijo Gaby Cuevas, hay que tener muy claro que la política exterior tiene que ser siempre el reflejo de la política interior. O sea, México tiene que reencauzar el modelo económico que ha existido en los últimos años, este neoliberalismo que hemos tenido en México, tiene que cambiar. Tenemos que retornar, de acuerdo a mi muy particular punto de vista, a la era de la sustitución de importaciones. México le tiene que apostar a desarrollar también tecnología propia, aunque los gobernantes tengan esa visión cortoplacista de que va a ser más caro. No, a largo plazo va a ser más barato, porque
no se le quiere invertir a la investigación lo suficiente, seguimos obteniendo tecnología obsoleta y de desecho que nos mandan de otras latitudes y no queremos apostarle a los talentos mexicanos que tienen cantidad de propuestas, pero que no son atendidas y no son escuchadas por el gobierno de México. El gobierno de México tiene que prestarle más y mejor atención a las y los mexicanos que tienen propuestas para hacer un traje hecho a la medida de México. Aquí hay gente súper talentosa, estoy segura que entre ustedes lo hay, que tienen propuestas para hacer un traje hecho a la medida de México. Que dejemos de estar copiando modelos externos, copiar lo bueno, sí, pero dejar de pensar que, no, mejor traigo este contenedor de cosas chinas porque es más barato. No, mejor vamos a comprarle al productor mexicano, que aunque no sea más barato, a largo plazo sí va a ser más barato, porque vamos a fortalecer nuestra economía. Entonces México tiene que, de manera muy seria, hacer un cambio en el modelo económico de desarrollo. Le apostó todo el neoliberalismo, de una manera extrema, todo a la libre oferta y demanda del mercado. La economía de mercado fue demasiado. Está bien, sí, vivimos en un mundo en el que todo se rige por la oferta y la demanda, en el que giran y giran las mercancías y que incluso los seres humanos a veces son etiquetados como una especie de mercancías. Pero México tiene que ser capaz de darse un sacudón y de generar un modelo de desarrollo ad hoc, propio a la idiosincrasia de las y los mexicanos, agarrando lo mejor de lo que hemos tenido en otras épocas y readecuándonos a esta nueva realidad, para no tener esta inestabilidad que en este momento se está teniendo. México es capaz, aquí hay muchísimo talento, y sin querer, pues yo digo que Trump hasta un favor viene a hacer, porque no es posible que los gobernantes sigan haciendo las mismas cosas que han demostrado que no dan los resultados que México requiere para salir adelante, para generar una espiral progresiva. De verdad, o sea, no es momento de hacer anuncios, pero hay que fijarnos bien a la hora de votar. Hay que analizar bien quién propone el mejor modelo de desarrollo para México y no votar por votar. Hay que analizar bien las plataformas políticas, las propuestas. Y si en un momento hay que reinventar ciertas instituciones, pues hay que reinventarlas. Porque yo opino contrario que mi compañero. Porque yo soy una senadora que viene de la izquierda. Y a mí me parece que hay que apostar de una manera distinta ahora, porque ya los otros ya demostraron que pues no pudieron con el paquete. Gracias. Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro que México es un país con un extraordinario potencial, que vive su democracia, su diversidad de opiniones, que tenemos una responsabilidad con esa región tan dinámica que es Norteamérica, y esa responsabilidad parte del reconocimiento de nuestra capacidad, de nuestro talento y de distintas formas de pensar respecto a cómo construir nuestro futuro. En el Tecnológico de Monterrey estamos muy orgullosos de poder tener este foro, muy agradecidos con las senadoras, con el senador, con el Senado de la República por su hospitalidad, no solamente en este evento, sino sé que ustedes se quedan acá todavía para una serie de trabajos, y estamos convencidos de que es con esfuerzo, con mucha preparación, con una extraordinaria exigencia y con una clara vocación global, cómo vamos a construir un México que se transforme a sí mismo y que transforme a la región. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues de esta manera se